Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por conectarse a este espacio. Gracias, comunidad, mucho más que veterinarios, de verdad, de antemano. Cada vez se están sumando más. Gracias por cada vez hacer que llegue contenido de valor a la comunidad veterinaria. Por favor, compartan, súmanse. Recuerden que esas charlas son totalmente gratuitas. El único objetivo y misión es de que puedan sumar más conocimientos y herramientas a su clínica diaria. Hoy tenemos a un gran invitado, un gran colega, un gran doctor, el doctor Daniel Rocano Cabrera, un gran de verdad especialista en el área de ecografía. Él es especialista en clínica de animales menores en la Universidad Mayor de San Marcos en el 2015. Tiene un diplomado en clínica en animales de compañía en la Universidad Científica del Sur en el año 2016. También tiene un diplomado en ecografía veterinaria en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica del año 2017. Tiene un diplomado de ecografía de animales menores veterinarios en Veterinarios WEC, Argentina, del año 2020, este año, y es miembro de la International Veterinary Ultrasound Society. También es miembro de esa comunidad. Bueno, y está además también decir que es ponente de varias charlas, ha dado muchos cursos, últimamente también ha dado una charla con el doctor Carlos Núñez, estuvo súper buena. Y sin más preámbulo, les presento. Buenas noches, doctor Daniel. Muchísimo gusto de antemano. De verdad, gracias por sumarse y darnos un poco de valor de forma gratuita. De verdad que le agradecemos eternamente. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos. Gracias a la invitación al doctor Edwin. Definitivamente agradecido de poder compartir un poco de la experiencia, de lo que se hace uno día a día. Siempre digo que la ultrasonografía, la ecografía, es parte de la clínica diaria y hoy día vamos a conversar un poco de lo que la ecografía puede aportar en el diagnóstico y qué tanto nos puede ayudar, ¿sí? Lo que les quiero pedir solamente es que durante la charla que se va a impartir, por favor, las preguntas lo hacemos al final, ¿sí? Como el tiempo es corto, básicamente, lo que tratamos de hacer es tratar de aprovechar todo lo que se va a mencionar y que obviamente nos alcance el tiempo, que eso es lo importante, ¿sí? Quiero presentarme entre todo. Yo soy médico veterinario como todos los que están conectados detrás de la pantalla, con algunos añitos de experiencia, ¿sí? En clínica, medicina interna, patología, y ahora el tema de ultrasonografía. Sí, el diagnóstico por imagen definitivamente es una disciplina, un campo muy amplio que no solo involucra pues ecografía, sino radiografía, tomografía, este, y otras disciplinas más, pero lo que actualmente nos proporciona mucha información es la ecografía. ¿Sí? Aparte que es un tipo de técnica de estudio que es inocuo para los pacientes, no emite ningún tipo de ondas que pueda generarle daño al paciente, todo lo contrario, es un tipo de estudio no dañino, inocuo para el paciente, como acabo de repetir. Sí, entonces, vamos a comenzar por saber esto. Por ejemplo, esta es una de las ecografías o de los estudios que es mucho más bonito, por decirlo así, ya que cuando los pacientes llevan a su mascota al centro de diagnóstico, se emocionan mucho, ¿sí? Y más cuando uno le hace ver, por ejemplo, las imágenes de los cachorritos y empiezan a latir los corazones. Entonces son uno de los estudios que es mucho más emocionante, por decirlo así. A mí, por ejemplo, en lo personal me emociona mucho esto porque veo estructuras muy relevantes en los fetos, que a veces pueden ser de valor diagnóstico de patologías, como también pueden ser de valor diagnóstico de forma habitual, normal, sin ninguna patología. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco de la ecografía en gestación y al final voy a hacer una pequeña introducción sobre la ecografía en otro tipo de animalitos, que también es parte de mi trabajo de día a día y quiero mostrarles un poquito de lo que yo hago. ¿Sí? Ok.
Vamos a hablar un poquito de la relevancia de la ecografía como diagnóstico de gestación. Si bien es cierto, antiguamente hacían el diagnóstico mediante otro tipo de estudios, mediante otras técnicas. Antes, cuando no había mucha tecnología de este tipo de equipos de ultrasonido, los médicos lo que hacían era usar la palpación, ¿sí? Era un tipo de medio de diagnóstico que palpaban al paciente el abdomen y trataban de ubicar los cráneos, ¿sí? Y bueno, yo digo, sí, hay que tener bastante experiencia para eso, tener buen tacto para poder hacer un diagnóstico de esa magnitud. En realidad, yo creo que ahí, creo que sí, no sería la persona indicada como para hacer un diagnóstico por palpación. Quizás cuando ya los fetos están muy grandes, es mucho más sencillo, se puede palpar, pero mientras una gestación está a los 30 días, es un poco difícil porque generalmente son vesículas y uno cuando palpa puede palpar el colon, la vejiga, otras vísceras que a veces no es necesariamente una gestación. Otro medio de diagnóstico es la radiografía. Si bien es cierto, la radiografía inclusive se puede hacer conteo de los fetos, pero ¿qué pasa si la paciente, aunque no querramos, esa paciente ha perdido la gestación, pero mantiene los fetos sin vida? Entonces, ¿qué pasa? Uno toma la radiografía y ve las estructuras óseas, como se ve en esta imagen, por ejemplo, ¿sí? Se ven las estructuras óseas, pero no sabemos si estos fetos tienen alguna anomalía, no sabemos si estos fetos están vivos, que es lo que a muchos les interesa. Entonces, un poquito que por ahí va la desventaja, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la ecografía? Si bien es cierto, la ecografía, les vuelvo a repetir nuevamente, es inocuo, no como los rayos X, que emiten algunos rayos. La ecografía nos permite ver que el paciente es uno que esté latiendo su corazón, que se esté desarrollando de la forma correcta los pulmones, el hígado, todas las estructuras que podamos diferenciar con la ecografía, ¿sí? Entonces, no solo podemos hacer o estimar edades de gestación, sino también podemos evaluar el crecimiento, el desarrollo de ese feto, ¿sí? El progreso, si ese paciente, por ejemplo, por alguna razón le encontramos alguna anomalía, le podemos hacer seguimiento mediante eh, aproximaciones en fechas determinadas de ultrasonido y ver cómo va esa patología, por ejemplo, en ese feto. O si ese feto le vemos con frecuencia cardíaca baja, lo volvemos a reevaluar y vemos si la frecuencia sigue manteniéndose tal cual. O sea, podemos inclusive ver en función al tiempo cómo va el desarrollo de ese feto. Así que la ecografía creo que tiene un puntito más por ahí y bueno, siempre hay que comenzar con un estudio ecográfico y quizás una ecografía a término ya se le puede complementar con una radiografía, ¿sí? Entonces, cuando uno se sienta frente al ecógrafo, siempre nos preguntamos qué vamos a buscar, qué estructura es lo que queremos estudiar cuando tenemos a un paciente con gestación, ¿sí? En primera instancia, siempre cuando nos envían a los pacientes para diagnóstico, nos preguntan primero si está gestando, ¿sí? Ojo, que cuando uno dice está gestando, no quiere decir si el feto está vivo o no, sino que quieren saber es que si tiene un embrión, tal cual, ¿sí? Si la vesícula embrionaria está presente, se pueden ver algunas membranas que definitivamente, por ejemplo, acá en esta estructura, ¿sí? Es casi una estructura esférica, pero vemos una estructura dentro, pero no sabemos si esa estructura está viable o no. Lo que sabemos es que sí está gestando esta paciente, pero lo que no sabemos es que tenga viabilidad fetal, ¿sí? Otra cosa que buscamos es saber si están vivos o no. Ahora, no todos los ecógrafos, por lo menos hasta hace unos años atrás, no traían la función Doppler, ¿sí? Que es este cajoncito que emite todos colores, ¿sí? Donde te hace ver que el corazón pues tiene latido. Pero actualmente ya hay equipos donde ya te permiten traer esa función. Entonces, en vesículas que van desarrollándose, ya nosotros podemos ver
que se marca con el cajón color, con este tipo de colorcito, y nos permite por lo menos afirmar de que este feto está con vida, ¿sí? Pero también podemos simplemente no ponerle el Doppler y ponerle un poquito de énfasis en la estructura y le vamos a ver que el corazoncito empieza a latir, ¿sí? Se nota porque se nota, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que ver que las vesículas estén presentes, otra es ver que dentro de las vesículas existen los fetos o los embriones porque por lo menos están empezando a tener latido cardíaco, ¿sí? O sea, que tengan viabilidad. Y la otra cosa que buscamos es cómo van desarrollándose los órganos, lo que le decía al principio. La ecografía no solo es para ver, oh, está gestando, perfecto. No, hay que hacerle seguimiento porque hay situaciones en que el feto llega a reabsorberse. Uno hace el diagnóstico de gestación y le vuelve a hacer un control y casualmente ya la paciente no está gestando. ¿Por qué? Porque simplemente optaron por hacer un diagnóstico de gestación en una fecha y ya no lo vuelven a programar para un control. ¿Sí? Yo por lo menos en lo personal soy partidario de que le hagan 3 ecografías y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos principalmente es saber si está gestando, si tiene viabilidad después de un tiempo, después vemos si tiene buen desarrollo de las estructuras fetales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que básicamente nosotros nos tenemos que centrar cuando hacemos un diagnóstico ecográfico de la gestación y tratar de hacerle un seguimiento para ver ese tipo de desarrollo. ¿Qué hacemos más con la ecografía? Hay muchos métodos matemáticos que se utilizan como fórmulas para establecer el diagnóstico de gestación. En la actualidad, por lo menos a mí que me da más resultados, es el diámetro biparietal. Entonces, fijamos bien la estructura del cráneo del feto, ¿sí? Trazamos una línea y matemáticamente aplicamos una fórmula para tratar de estimarle el tiempo de gestación, ¿sí? Algunos ya ecógrafos vienen ya predeterminados con un tipo de software para hacerle la medida y automáticamente te botan el tiempo de gestación. Recordarles que a veces no se ajustan porque nosotros tenemos una variabilidad de pacientes de diferente tamaño, el cráneo a veces son de diferentes tamaños durante una gestación, a veces los fetos no tienen el mismo tamaño de cráneo. Entonces, en lo personal yo les recomendaría que traten de aplicar fórmulas matemáticas, el diámetro biparietal, que es la que se ajusta mejor para tratar de aproximar la gestación, ¿sí? Ahorita les voy a poner también la fórmula que se aplica en perritos y en gatitos. Entonces, otra cosa que podemos hacer es tratar de hacer un sexaje. Antes era un poco difícil, complicado, porque faltaba un poco de técnica y faltaba también equipos que nos ayudaran a diferenciar estructuras sexuales de los fetos. En la actualidad ya se puede hacer. ¿Qué pasa? Que no siempre se puede por la razón de que a veces tenemos una gestación múltiple y tratar de buscar la comodidad del paciente a veces o del fetito para que se deje ver es bien complicado. ¿Sí? Imposible, ¿no? Pero bien complicado. Pero en gestaciones únicas, gestaciones dobles, por ejemplo, es mucho más sencillo, ya que ya que el sonido del ecógrafo va a poder penetrar bien y va a tener buena visibilidad esos órganos. Entonces, es mucho más sencillo, a partir de los 45 o 50 días, por ejemplo, empezar a ver el sexo. En las hembritas siempre es una estructura casi circular, con un rafe medio, ¿sí? Vemos ahí una estructura lineal, y en los machos se suele ver el hueso peniano. ¿Ves? Dos estructuras rectilíneas que se acompañan entre sí, a diferencia de la hembrita que es un poco más circular. Entonces, viendo estas estructuras, viendo estas imágenes, no nos podemos equivocar y podemos intentar hacerle el sexaje. Como les repito, si tienen una gestación de uno o dos fetos, es bastante sencillo, uno lo puede sexar y saber evidentemente de qué sexo van a obtener esas mascotas, esos pacientes. ¿Sí? También se puede hacer el sexaje.
Otra cosa que podemos hacer con la ecografía es ver el sufrimiento de los fetos que empiezan a descender sus frecuencias cardíacas por debajo de los 200 latidos por minuto. Podemos ver y estimar que un paciente, que un fetito, está teniendo quizás algún problema con el rango de frecuencias. ¿Sí? Sabemos que el rango de frecuencia normal en los fetos tiene que ser de 200 latidos por minuto. O sea, por encima de 200 latidos por minuto. ¿Sí? Cuando ya se acerca el tiempo de gestación, suelen disminuir. ¿Sí? Porque ya los fetos necesitan respirar, por lo tanto, empieza su frecuencia cardíaca a disminuir, que en realidad es normal, pero a veces nosotros empezamos a evaluar y estamos en el día 55 y los latidos cardíacos empiezan a tener 190, 180, entonces ya empezamos a hablar de un problema. ¿Sí? Empezamos a hablar de un problema. Obviamente en ese momento no le vamos a indicar al clínico, mira, este paciente tiene la frecuencia cardíaca baja en sus fetos, no le vamos a indicar cesárea. ¿Sí? Al día 55 todavía ese feto no está listo para salir, no hay maduración pulmonar, o sea, los órganos todavía les falta madurar. O sea, ojo con eso, cuando vean la frecuencia cardíaca en fetos que no alcanzan ni el día 55, no vayan a indicar cesárea, ¿sí? Se va a ganar todo un problema porque el fetos al final salen muertos, ¿sí? Porque no hay un buen desarrollo todavía o maduración pulmonar de esos fetos. Entonces, ¿qué se les hace? Simplemente darles tiempo, quizás volver a reevaluarlos. A veces lo que yo suelo hacer cuando encuentro un fetito con frecuencia baja, trato de moverlo, a veces están durmiendo, por lo tanto su frecuencia cardíaca pueden ser un poco bajas, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 4 fetos que estoy evaluando y tengo 2 que están con la frecuencia baja y 2 que están dentro del rango permitido, entonces trato de moverlos un poco porque probablemente esos 2 estén durmiendo, ¿sí? Viéndolo del punto de la mejor manera. Entonces, a veces me ha pasado que sí empiezan como que a normalizarse las frecuencias cardíacas y los pacientes andan bien, ¿sí? Entonces, podemos jugar un poquito por ahí. Otra cosa que podemos evidenciar también son patologías. Por ejemplo, este es un tórax de un feto. Ven esta área negra, que el término ecográfico utilizado normal es el término anecoico, ¿sí? Esta estructura que ven acá que estoy marcando es el pulmón. Ven el pulmón cómo está colapsado, ¿sí? Está comprimido. Entonces, ese es por el efecto que tiene el líquido en el tórax. Entonces, esto se conoce como hidrotórax, ¿sí? Entonces, esto podemos hacerle seguimiento, inclusive si vemos a un paciente tan joven de 45 días, a un feto de 45 días con esta patología, podemos citarle quizás a las 2 semanas o a los 55 días, empezamos a ver muchas veces que puede haber reducción de la cantidad de líquido que hemos estimado en un principio. O de lo contrario, esto empieza a incrementar más, se hace un líquido subcutáneo, se hace una nasarca, ¿sí? Entonces, pero sí nos permite ver y hablar con el clínico y informarle de lo que está pasando, ¿sí? A la actualidad yo la verdad no he visto un tratamiento efectivo para el tratamiento de derrames o de nasarcas en fetos. Entonces, sé que utilizan medicamentos como la furosemida, pero a ciencia cierta no hay un tratamiento específico. La verdad no sé si funcionará porque no soy de utilizar, así que eso les dejo a los clínicos. Entonces, también se puede ver las patologías, ¿sí? Ok. Muchos, por ejemplo, si uno pensando como clínico dice, ¿cuándo es el tiempo que se debería hacer el primer diagnóstico de gestación? ¿Sí? Mira, les contaré que el diagnóstico de gestación, ya con un poco de práctica, se puede realizar desde el día 18, 20, 22, ya se puede empezar a ver las vesículas embrionarias, ¿sí? O sea, de poder hacer, se puede. Pero ¿por qué acá yo les marco 30 días post-monta, post-servicio? ¿Por qué? Porque menor a los 30 días, ¿qué vamos a ver aquí?
vemos una vesícula. Entonces, no le veo la justificación de hacer el diagnóstico de gestación menor a los 30 días porque solo veo una vesícula. Y como les dije en un principio, ver una vesícula no me garantiza de que este feto, perdón, esta vesícula, quizás con un crecimiento de un embrión, vaya a ser viable. ¿Sí? O sea, no me está permitiendo ver ninguna estructura que a mí me diga en certeza, mira, le he diagnosticado la gestación y va a parir tal cual. Entonces, la recomendación es que se haga por encima de los 30 días, ¿sí? No menor a ello. Pueden hacerlo como un tema de trabajo, con saber que sí tienen toda la capacidad de poder diagnosticarla, sí, pero en la práctica, pues no te ayuda mucho, ¿sí? En la práctica hay que tratar de hacerlo por encima de los 30 días, donde ya podemos ver, inclusive, acá les pongo un gráfico, de cómo se pueden ver las estructuras, los miembros, el cuerpo y la cabeza. Y aunque no lo crean, este corazoncito late, ¿sí? Entonces, aquí ya se puede ver el corazón que empieza a latir. Entonces, yo puedo afirmar y decir, mira, sí está viable, sí tiene corazoncito y empiezan a diferenciarse la cabeza y el cuerpo, sí, yo lo puedo decir, por encima de los 30 días. Menor a ello, pienso solamente que es una vesícula y definitivamente no le estoy ayudando nada al clínico, ¿sí? Solo estoy informando que está gestando, pero más nada, o sea, no sé si va a ser viable o no. Entonces, acá les dejo una fórmula que es bastante práctico y como les dije también y les he repetido y voy a seguir repitiendo, el diámetro biparietal es la fórmula matemática que se ajusta mejor para hacerle la aproximación a la edad de la gestación, ¿sí? No suelo yo poner en mis informes fecha probable de parto. ¿Por qué? Yo uso la fórmula y digo, mira, este paciente con esta fórmula tiene 55 días. ¿Cuánto le falta para su día 60? Son 5 días. O sea, ya estimándole el tiempo de gestación, creo que la información está completa. En realidad lo veo un poco irrelevante estimarle la fecha probable de parto, ¿sí? Y les voy a explicar por qué nosotros con ecografía a veces no es el estudio determinante para que la paciente vaya a cesárea, por ejemplo. Muchas veces van a la ecografía y la ecografía es determinante para la cesárea y no siempre es así, ¿sí? Hay datos que la ecografía aporta mucha información, eso sí, pero también el examen clínico juega un papel importantísimo, ¿sí? Un papel importantísimo. Eso vamos a aclarar ahorita unos puntos. Entonces acá tenemos el diámetro biparietal, ¿sí? Por 15 más 20. Esta fórmula matemática es más para un canino y para el felino también tiene otras variables, que es 25 más 3, ¿sí? Entonces, en lo personal utilizo más esta fórmula matemática. Les repito, hay otras en los libros, hay otras que imparten algunos colegas míos, pero pueden utilizarla sin problema, ¿sí? Cual mejor se les ajuste, perfecto, ¿sí? A mí se me ajusta mejor esto, así que yo trabajo con esto y por eso les comparto, ¿sí? Ok. ¿Cuántas ecografías debemos de hacer? Siempre, como dije también al empezar, yo soy partidario y cuando hago un estudio les digo, me viene un paciente y me dice, doctor, quiero saber si está gestando. Ah, perfecto, mira, tiene 35 días. Ok, en mi informe les digo, control al día 45, 47 y su tercer control al día 55, 58. ¿Sí? ¿Por qué se hacen estos controles? Como les dije, la ecografía, ¿qué nos permite? Es un estudio en función al tiempo, lo que nos permite hacerle un seguimiento a ese paciente, a ese feto, ¿sí? Si yo hago el diagnóstico de gestación al día 30, veo el cuerpo, veo los miembros, veo la cabeza, empiezo a ver la placenta, que es bien zonal, es una placenta bien representativa, empiezo a hacer las diferenciaciones de estructuras en esa etapa. Perfecto. Ahora, al día 45, ya empiezo a ver otras estructuras. Acá no veo, por ejemplo, la columna vertebral,
no están bien osificadas las estructuras óseas, pero en el día 45 yo sé que esto ya va madurando. Entonces empiezo a ver la columna vertebral, ¿ve? Se ven todas las vértebras. Entonces empiezo a ver la diferenciación y mineralización de los órganos. ¿Sí? Veo que la gestación está yendo correctamente bien, se le informa al propietario o al clínico, mira, la gestación va bastante bien, la frecuencia cardíaca va bastante bien. ¿Sí? Me lo vuelves a traer de acá el día 55 o el día 58. ¿Para qué? Para ver la maduración. ¿Sí? En la maduración, o sea, cuando uno hace ecografía empieza a diferenciar las tonalidades que tiene el mundo de grises, entonces empezamos a ver que el pulmón empieza a hacerse un poquito más ecogénico, más brillante, más blanco, por decirlo de otra manera, y con respecto al pulmón, que el pulmón empieza a ser un poquito más oscuro. Esa diferenciación de ecogenicidades nos va a decir a nosotros, nos va a brindar esa información de que esos órganos están empezando a madurar, están entrando a su color normal de maduración. ¿Sí? El corazón empieza a verse las 4 cámaras, aurículas, ventrículos, se empiezan a ver. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que impartir cuando hacemos un diagnóstico de gestación. ¿Sí? Entonces, cuanto más va avanzando la gestación, va apareciendo la maduración de las estructuras y se va viendo inclusive patologías, lo que al principio no se veía. Va creciendo el corazón, las cámaras, yo puedo ver quizás una estructura irregular que está dentro o en la pared, puedo ver que hay líquido entre el tórax, puedo ver que hay un quiste en el hígado, o sea, puedo ver algunas lesiones conforme el paciente va avanzando de edad. ¿Por qué? Porque ya los órganos empiezan a crecer de tamaño, los órganos empiezan a dar un color, te dan un color que ya te empiezan a manifestar la lesión que tiene. ¿Sí? Hay lesiones que son muy, muy idénticas al color que tiene el pulmón o el hígado, y cuando están muy jóvenes a veces no se les diferencia, y por el tamaño también a veces no se suele diferenciar, pero cuando ya va avanzando sí lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, traten saben que esto aparte que es genera ingresos, porque valga la redundancia, esto es un trabajo como para todos, pero también nos permite tener mucha información, enriquecernos para ver cómo es el desarrollo de los fetos, ¿sí? Entonces, siempre tratar de ver en 3 periodos cómo va desarrollando ese fetito, ¿sí? Yo creo que si uno le habla al propietario, al cliente, le dice, mira, ¿por qué es la importancia de hacer esto? Se van a dar cuenta que a un paciente lo van a hacer seguimiento 3 veces durante su gestación. Se van a dar cuenta la información de todo lo que se van a llenar para que vean cómo desarrolla un feto. ¿Sí? Fabuloso. A mí en lo personal me encanta, yo siempre les mando información desde el principio, les digo, si vienen el diagnóstico de gestación a los 45, les digo, vengan los días 55, 58. Si me vienen al día 30, les mando que vengan 2 fechas más. Ya no depende de mí porque yo no los obligo, pero es como que en el papel está escrito, ¿no? Para que no digan, no me dijo. ¿Sí? Entonces, mientras uno plasma lo que está informando y lo que quiere como médico, ecografista, hacer seguimiento a un paciente, y si el dueño, el clínico, no está en toda la capacidad de poder acoplarse a este tipo de controles, lamentablemente nosotros ya hemos aportado lo que teníamos que aportar y está plasmado ahí, ¿sí? Entonces, siempre también cuidándonos un poco con el tema legal, ¿sí? Ok, acá hay algunos datos que quiero que tomen en cuenta, ¿sí? Yo sé que detrás de esta pantalla hay muchos colegas que hacen ecografía, que quieren hacer ecografía o que están comenzando a hacer ecografía, y quiero darles estos datos para que lo tengan bastante en conocimiento, ¿sí? ¿Por qué es importante estos días y por qué es importante estos datos? Ya que en función a esto si uno es clínico, se va dando cuenta en qué tiempo ya la paciente está entrando en el periodo de parto, ¿sí? Por ejemplo, en el día 55 a veces los valores todavía suelen mantenerse por encima de los 200, 230 latidos por minuto, pero conforme ya se va acercando al día 60, por el día 58, por ejemplo, fluctúan más o menos bordeando los 200, 210.
2 días antes o un día antes ya del tiempo de parto, su frecuencia cardíaca normal tiene que descender, o sea, menor a 200 latidos por minuto, o sea, 190, 180. Si se dan cuenta, un día antes tiene que estar acá, 190 latidos por minuto aproximadamente, ¿sí? Si uno tiene una gestación en el día 58 y la fecha, perdón, el latido por minuto, la frecuencia cardíaca empieza a tener menor a 180, eso si hablamos de sufrimiento fetal, ¿sí? El sufrimiento fetal te quiere decir que este feto se está muriendo. Por condiciones, bueno, en ese momento por ecografía es un poco difícil saberlo, pero por lo menos sabemos que este feto probablemente no llegue a término. Entonces, ¿podemos informar eso? Sí. Hacemos nuestro detalle, decimos, mira, de los fetos contados, de los fetos múltiples, uno de ellos, inclusive puede ser más específica y poner en el cuerno izquierdo, se aprecia un feto contando latidos por minuto sospechoso de un sufrimiento fetal. Cosa que si llega al parto o a la cesárea, sabes que has dicho que hay un paciente con latido cardíaco débil y que probablemente nazca sin vida. ¿Sí? O sea, hay que informar eso también. ¿Sí? Hay que informar. Entonces, otra cosa que yo suelo hacer en mis informes, por ejemplo, yo no suelo poner, se evidenció 4 fetos, se evidenció 5 fetos. No suelo poner. Suelo usar feto único, suelo usar gestación doble, si es mayor a 3 que veo, gestación múltiple. ¿Sí? En lo personal yo hago así y con los doctores que yo trabajo les digo, mira, yo no te voy a poner número de crías o de fetos. ¿Sí? Si quieres aproximarte el número de fetos, pues tomamos una placa por el día, después del día 55 o el día 55, donde ya están casi completo la maduración, y contamos los cráneos y ahí pues le estimamos quizás la cantidad de fetos. Es más un tema para el criador, para el que está interesado, cuánto ha invertido, una cosa así, ¿no? Pero para el clínico a veces hay que decirle que, mira, lo que interesa es que las frecuencias estén bien, que el desarrollo fetal esté bien, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les parece, pero a mí yo soy útil, trabajo así, gestación única, gestación doble, gestación múltiple, ¿sí? Gestación múltiple. Y pongo los fetos visualizados, los más cercanos a mi ultrasonido, son frecuencia cardíaca 1, frecuencia cardíaca 2, frecuencia cardíaca, o sea, pongo las frecuencias que he medido. Si el que lee dice, ah, mira, son 4 frecuencias, entonces está diciendo que hay 4 fetos. No. Yo arriba, antes de comenzar, pongo en mi informe gestación múltiple. No le estoy poniendo el número de fetos. ¿Sí? Esto es como para que digan al final, sí, me ha dicho 4 y tuvo 8. ¿Sí? No, en veterinaria tanto no se ajusta eso, ¿sí? Así que por ahí un poquito de pila con eso, ¿sí? Ok. ¿Qué debemos hacer ante una decisión o sea, para tomar para decidir una cesárea? Como les dije al principio, el diagnóstico por imagen, la ecografía, que ahorita es el boom y que todo el mundo quiere hacer ecografía, no solo por gestación, sino por múltiples patologías, y es un examen en tiempo real, es inocuo, el paciente se deja manipular y bla, bla, bla. Efectivamente, pero la ecografía no es el estudio determinante para una cesárea, ¿sí? Te aporta datos muy, muy importantes, sí, eso sí, pero no te va a determinar, no es que, oye, mira, tiene ya se ve el hígado, se ve el corazón, se ve el riñón. Ok, mándalo a cirugía. No pasa, o sea, no debe ser así. O sea, hay que educar un poco también al clínico y el clínico al propietario y decirle que este es un conjunto de datos que uno tiene que reunir para poder tomar una decisión de esa magnitud. ¿Sí? Hacer una cesárea no es que le hagas a la paciente y sacamos los fetos. Hay que ver que los fetos estén bien para poder sacarlos vivos, que ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, o sea, la ecografía nos va a aportar, por ejemplo, maduración
maduración de las estructuras fetales, aparte de la frecuencia cardíaca. Ya lo dije. Entonces, tenemos que ver que las asas intestinales del feto estén diferenciables, que se diferencien sus capas, las 3 capas que normalmente se ven en la etapa fetal, ¿sí? Y que tengan motilidad, que se muevan. Uno cuando se pone el ojo al intestino te va a dar cuenta que tiene esa motilidad, se mueve, independientemente de la respiración de la madre. Uno se da cuenta y empieza a ver que el día 58, 57, 59 empieza a tener motilidad, ya está cerca al término. Otra cosa que tenemos que empezar a diferenciar también es la diferencia de cogenicidades, o sea, la diferencia de color que tiene el pulmón, que es esto de acá, con respecto al hígado. ¿Sí? Tiene que ser un poco más brillante, más ecogénico. Y el tercer punto, que por lo menos a mí yo aporto estos datos y al clínico les digo, mira, el riñón ya tiene buena diferenciación córtico-medular. Al principio, cuando uno va viendo riñones el día 45, 47, pareciera que la pelvis del riñón estén dilatadas. O sea, sí están dilatadas levemente, pero no es que estén alteradas, ¿sí? Sino que faltan ese órgano llegar a maduración. Pero cuando ya están cerca en el día 59, día 60, por lo menos estas 3 estructuras tenemos que informar de cómo están. Corazón tetracameral, o sea, las 4 cámaras, el pulmón bonito con respecto al hígado, que tenga peristaltismo, que tenga motilidades intestino, que se diferencien las capas, y que ese riñón tenga buena diferenciación córtico-medular. ¿Sí? Se ve bonito el seno, la médula, la corteza, bien proporcional. ¿Sí? Estos datos nosotros mandamos en el informe y ¿qué hace el clínico? Yo, por ejemplo, mando esta información adicional en el informe. Digo, para tomar datos antes de una cesárea, les pongo así, tal cual, para que el clínico lo tenga en cuenta. Disminución de latido por minuto menor a 200. ¿Sí? Entonces, y marco todos los latidos que he encontrado en ese estudio. Signos de primer haber iniciado la fase de parto. ¿Y cuál es el signo? Que haya dilatación, que tenga esa secreción mucoide, que la perra empieza a anidar, a hacerse como un nidito. O sea, esos son la primera fase de parto que la paciente tiene. Y el clínico como que con el dueño empiezan a decir, sí, sí, doctor, esto ya está pasando. Y la información de la ecografía, perfecto, sí, porque los fetos ya empiezan a tener esto. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se junta? Se junta todos los datos. Cuando uno quiere hacer un buen trabajo, el profesional clínico, el profesional del ecografista se van a tratar de juntar datos para que salga bien el trabajo, ¿sí? La temperatura tiene que estar igual o menor a 37 grados, o sea, suelen disminuir la temperatura y a veces hasta el mismo dueño en casa van midiéndole la temperatura y cuando ya está en la temperatura adecuada, habla con su veterinario, le dice, mira doctor, esto ya está pasando, y ahí toman la decisión si la perrita no puede pujar o se tiene dificultad para pujar, recién lo que se hace es quizás considerar la posibilidad de cesárea. Pero son datos que tenemos que tener en cuenta. Otro es la fecha de monta o la fecha de inseminación. Si yo tengo la fecha de haber inseminado, digo, cuento de acá hasta la fecha de edad son 60 días. Entonces también ese dato es importante porque sabemos que ya está a término. ¿Sí? Entonces, son datos que hay que tener en cuenta. Y otro, si uno quiere ir un poquito más profundo, mide la progesterona. ¿Sí? La progesterona tiene que caer, si la progesterona es la hormona que mantiene la gestación, cuando empieza a caer por debajo de los 2 nanogramos por decilitro, es una paciente que está próxima al parto o está entrando en trabajo de parto. Entonces, quizás es un examen un poco más prolijo, es un examen un poquito más exacto, pero podemos hacerlo. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, con un criador que no quiere perder la camada, entonces pueden hacerlo, pero son datos que yo informo, envío al dueño. El otro es el examen clínico que le hace, valga la redundancia, el clínico a su paciente. Entonces, son 3 cosas que
yo aporto, yo informo, y con la finalidad de que si quiere llegar a hacer una cesárea, tomen en cuenta todos esos datos, ¿sí? Entonces, yo hasta el momento digo, la ecografía no es determinante, la ecografía aporta datos muy, muy importantes, sí, sí, pero es un conjunto de información que uno tiene que tomar en cuenta para poder tomar una decisión de cesárea. Entonces, son datitos que a veces puntualmente nosotros tenemos que saberlos. Les repito, si ustedes quieren hacer ecografía, comenzar a esta disciplina que les gusta mucho, o si ya están haciendo ecografía, estos puntitos les va a ayudar un poquito a afinar un poco el tema de sus informes, de lo que pueden decir con el propietario si conversan directamente, o estructuras que les mencionado hoy día, tratar de aprender a reconocerlas, y así se va acostumbrando el ojo. ¿Sí? Así se les va acostumbrando el ojo y se van a dar cuenta que la ecografía va a ser más un placer que un trabajo. ¿Sí? Yo cuando me siento frente a un equipo, sea la marca que sea, simplemente cambio mi chip para gestación, digo, hoy tengo un paciente para gestación y empiezo en la cabeza a formarse imágenes de fetos con diferentes estructuras. ¿Sí? Entonces, es como me llega un paciente bulldog. En mi cabeza está que le voy a encontrar un líquido en tórax, le voy a encontrar una sarca. Entonces, ya tengo la imagen formada. Entonces, así uno, conforme va haciendo el estudio ecográfico, se va a dar cuenta que se empieza a tener esa imaginación, porque por algo se llama imagenología, porque viene de imagen, de imaginarse estructuras. ¿Sí? Entonces también para terminar quiero mostrarles un poquito de lo que hago, aparte de la ecografía abdominal en mascotas, ecografía de gestación en mascotas perro y gato, que son los animalitos más convencionales. También quiero mostrarles un poco del trabajo a diario que yo hago. Atiendo otras mascotas que deberían saberlo, ya que actualmente ya empiezan a haber más asistencia a la clínica, ese tipo de mascotas. Y la ecografía entra a un punto de donde también se puede tomar en cuenta para hacer diagnósticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se requiere? Un poquito de técnica, un poquito de ganas de aprender un poco la anatomofisiología de estos pacientes y empezar a practicarlas. ¿Sí? Quizás con un poquito de ayuda con un equipo apropiado, se puede hacer. ¿Sí? Son animalitos muy pequeños, pero que también tienen grandes problemas. ¿Sí? Inclusive tienen problemas similares a lo que tienen los perros y los gatos. O sea, no hay que quedarnos solo en perros y gatos. ¿Sí? Por ejemplo, una ecografía en un erizo. Muchos dirán, pero doctor, pucha, ¿cómo le hago si es un animal muy pequeño? Evidentemente, a veces son pacientes raras a veces que se dejan manipular sin sedación. Y en otras ocasiones, pues hay que sedarlas porque no siempre se dejan, se erizan, se esconden, se hacen una bola y ponerle el transductor a veces es un poco difícil, pero de poder hacer, se puede hacer. Mira, por ejemplo, pueden descartar colectas uterinas, hiperplasias endometriales, pueden descartar patologías en vaso, nodulaciones, patologías en los riñones, también se puede descartar, ¿sí? Se puede ver cualquier estructura como ver a un paciente mamífero normal, ¿sí? Les repito, se requiere solamente de equipo necesario, voluntad para hacerlo y, bueno, tener un paciente que nos muestre la diversidad de sus órganos. Pero patologías, encontrarlas, sí. ¿Quién no quiere encontrar una patología de esta naturaleza, una colecta uterina, y pues corregirla, que se corrija, ¿cierto? Entonces, sí podemos hacer en este tipo de animalitos como el erizo. Es muy pequeño, casi pesan 200, 300 gramos y definitivamente sí podemos hacer diagnóstico. Otro que es bastante común son los hurones. Los hurones son un tipo de animalitos muy parecidos al gato, a diferencia que tienen un olor agradable, aparte que son muy móviles, ¿sí? Su estructura esquelética es muy móvil, fácil de hacerse un movimiento y sacarte el transductor de encima, ¿sí? Pero también, por ejemplo, otro tipo de pacientes que ya muchas veces ya vienen castrados, tienen patologías adrenales, tienen patologías, los linfomas, por ejemplo, son bastante comunes en ellos,
los quistes renales, las enfermedades pancreáticas, las obstrucciones. Entonces, ¿qué pasa si llega a nuestra clínica un paciente así? Si tenemos la oportunidad de hacerle un diagnóstico, pues hagámosla, ¿sí? Empezamos a reconocer las estructuras, como hacemos un barrido en un paciente, un perro, un gato, empezamos a hacer el barrido igual, ¿sí? Y empezamos a diagnosticarle cómo está el páncreas, cómo están las adrenales, cuántos quistes tiene ese riñoncito, o sea, empezamos a verle las patologías que habitualmente este tipo de mascotas lo tiene. Y para ello, les digo, igual que en perros y gatos también, hay que estudiarnos la ecoanatomía, la fisiopatología, y vas a ver que la ecografía se les va a hacer fácil, ¿sí? Fácil, pero son mascotas que también se van a cruzar en algún momento, así que sería bueno que pues empiecen a tener un poquito de afinidad y ganas de hacerlo, ¿sí? Esto dirán, pues doctor, pero ¿cómo lo hace? Evidentemente son mascotas que ya pesan menor a 200 gramos, muchas veces están con los 100 gramos, pero ¿qué pasa? También es un mamífero, es un roedor que también tienen patologías, también tienen enfermedades, así como cualquier otro. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, esta es la vejiga, esto de aquí viene a ser el colon, y lo que está dorsal a la vejiga es el útero, ¿sí? Vemos el útero con un poquito de colecta. ¿Nos podemos diagnosticar patologías reproductivas? Claro, es un paciente altamente sensible a patologías reproductivas, ¿sí? Las colectas uterinas son a uno en ellos. Pero ¿cómo nosotros sabemos que este es el útero? Porque están ubicadas idénticamente a un perro o a un gato. Sabemos que en el perro y el gato tenemos a la vejiga, que es nuestro órgano de referencia, dorsal a la vejiga recorre en las hembritas una estructura tubular que viene a ser el cuerpo del útero. Y izquierda o derecha siempre se va a ubicar el colon. O sea, tenemos una estructura con interfaz ecogénica con una sombra posterior que vendría a ser el colon. Entonces, estas estructuras nos va a diferenciar de dónde estamos ubicados para poder ver el útero. Entonces, ¿sí podemos hacer el diagnóstico? Sí. ¿Qué nos falta? Ganas y conocer un poquito la anatomía. La anatomía es bastante fácil de reconocerlas, ¿sí? Lo mismo, podemos ver las adrenales. Dirán, se volverán locos querer ver adrenales en un animal tan pequeño. Definitivamente, técnica, ganas, ¿se puede hacer? Claro que sí. Riñón por acá, tenemos al estómago por acá, un poco más craneal, acá pasa la aorta, y ahí tenemos la adrenal izquierda, el vaso un poquito más arriba, tipo triangulito, de este paciente, ¿sí? Podemos ver la adrenal. Podemos ver patologías renales también, ¿sí? O sea, les muestro este tipo de trabajos que yo realizo y son pacientes que veo casi regularmente, son pacientes que vienen por la misma situación, problemas reproductivos, problemas adrenérgicos, problemas renales, digestivos, ¿sí? Es bastante frecuente y les repito, si llega a la clínica, pues hay que diagnosticarlos, hay que meterles mano, por decirlo así. Y este es el cuarto animalito que también es frecuente en la clínica diaria, ¿sí? ¿Quién no tiene un conejo? A ver, el que tiene perro o gato tiene conejo. Entonces, también es un paciente que también es parte de la clínica diaria, que a veces te llega y uno no sabe qué hacer con un paciente así, ¿qué hacemos? Lo derivamos a alguien que haga cepa exóticos, pero si puedes ponerle el ecógrafo y saber por qué está distendido el abdomen, bueno, hagamos el diagnóstico, se puede hacer, ¿sí? Entonces, también es uno de los pacientes que son, en caso de las hembras, A1 para problemas de hiperplasia endometrial quística, pacientes con hemómetra, ¿sí? Son frecuentes las hemómetras, por ejemplo, las colectas uterinas en este animalito, ¿sí? El conejito. Las impactaciones gástricas también por el tipo de alimentación, por la fermentación que hacen, también se puede ver la dilatación de del estómago, ¿sí? O sea, se puede ver patologías como esas, cuerpos extraños. Estos animalitos a veces por haber cambiado su estilo de vida, antes vivían en cautiverio, ahora viven en vida libre, entonces como tienen
esa apariencia de ser roedores, tienden a meterse cosas a la boca, a roer todo lo que encuentran. Y a veces se meten esas estructuras, estas esquirlas, que pueden causarle trastornos digestivos. Y bueno, ¿qué más les digo? O sea, teniendo el ecógrafo a la mano, hay que meterles el ecógrafo, hay que ponerles el transductor, ¿sí? Hay que hacerles el diagnóstico. Entonces, para terminar, quiero que comprendan que a veces la ecografía, ahorita en este momento se ha puesto en un estatus de competencia de diagnóstico, pero que tiene mucha relevancia, no solo en el diagnóstico por gestación, sino en casi todas las patologías de abdomen, ¿sí? Entonces, eh, les repito nuevamente, ustedes están detrás de la pantalla, yo sé que hay muchos que hacen ecografía, que quieren hacerlo, o tienen un ecógrafo en la casa, perdón, en el trabajo, y no saben cómo utilizarlo, o si ponen el traductor y les ha faltado un poquito de detalles que hoy día he tratado de proporcionarles. Practiquen, la ecografía es más práctica que teoría, pero yo creo que se pueden hacer muy, muy buen trabajo con este tipo de estudio, ¿sí? Eh, Estoy abierto para recibirle sus preguntas, algunas dudas que puedan tener. Ojo, que no soy, eh, no hago cherry con ningún equipo. Si me preguntan qué equipo prefiero utilizar, yo les voy a decir, bueno, dependiendo de la exigencia que tienen, definitivamente siempre me preguntan eso. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, les agradezco por la atención, por escucharme un poco de la charla que impartí hoy y espero pues, que les haya gustado y que esta disciplina pues, siga creciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor. De verdad, muchísimas gracias. Todo está súper, súper interesante. Justamente el doctor Jocelyn Maciel le estaba preguntando con qué equipo hace las ecografías, doctor. Hermosas imágenes. Pero bueno, ya aclaró la duda. No, pero igual les digo algo más. O sea, comprarse un ecógrafo es como comprarse un celular. Cuanto más quieres sacarle provecho a algo, quieres equipo de mayor tecnología, ¿sí? Pero va en función a qué provecho quieres sacarle. Por ejemplo, uno tiene un iPhone y apenas lo utiliza para hacerle, ¿qué te digo? Usar el WhatsApp, el Facebook, pero no sabe utilizar otras aplicaciones. Es lo mismo con el ecógrafo. Te puedes comprar un equipo de alta gama y no le vas a dar el provecho necesario para sacarle el jugo a ese equipo. Entonces, con esto quiero llegar al punto de decir, un ecógrafo de gama baja puede tener buenas imágenes, lo que se requiere es técnica para poder abordar a un paciente. El estudio ecográfico es un tipo de técnica operador dependiente, ¿sí? Yo creo que los equipos actualmente que ya están entrando al mercado vienen con buen equipamiento de funciones y yo en lo personal utilizo un Sonescape con lineal que llegan a aproximadamente 14 MHz. ¿Sí? Son de alta frecuencia para animales muy, muy pequeños. Doctor, entonces a los que están iniciando en el mundo de ecografía, ¿alguna recomendación, alguna sugerencia? Ya que usted comentó que hoy en día es una herramienta que en verdad es como tener un estetoscopio, pues, ¿no? En tu consulta diaria. Definitivamente te tomo la palabra porque nosotros los ecografistas, si el clínico tiene su estetoscopio, nosotros tenemos nuestro ecógrafo que viene a ser casi exactamente lo mismo, ¿ya? Es como el cardiólogo que tiene su ecógrafo para que vea el corazón, algo así. Entonces, definitivamente el que quiere comenzar esta disciplina, les diré, ¿sí? Y yo lo digo siempre en mis charlas, en los cursos que imparto, algunos alumnos que a veces enseño en los diplomados, les digo, para hacer ecografía hay que tener como base teórica, anatomía, fisiología y clínica, ¿sí? Esos tres puntos uno se quiere entrar a esta disciplina porque cuando uno ve una patología, para que haga una conclusión, tiene que saber un poco de clínica patológica, o sea, tienen que hacer clínica, patología, ¿sí? Entonces,
anatomía, fisiología, clínica, patología. Esos 4 puntos, yo creo que la ecografía se les va a hacer muy, muy fácil. Genial, doctor, gracias. También de parte de la doctora Patricia Quispe pregunta, ¿hay un estándar de margen de error para número de fetos y edad gestacional? Para la edad de gestación, sí es. Siempre hay un margen de error entre más menos 1, más menos 2, según el tipo de raza. Por ejemplo, para los bulldogs es más menos 2, que es una de las razas más complicadas. Y de ahí, en su gran mayoría, es más menos 1. ¿Sí? Pero como les digo, es un dato más. No siempre, yo por lo personal no me guío tanto de eso, sino de toda la información que yo brindo, lo que puedo obtener durante la ecografía. ¿Sí? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál era la otra? Ahí está, doctor. La otra pregunta, doctor, es del doctor Odrandi Salgado Cito. Gracias por la charla, doctor. Excelente stick. Gracias. Una consulta en una hembra gestante, pero ya pasó el día 62 de gestación y no tiene ni pujos. ¿Usted esperaría que presente labor de parto o mande ecografía para ver los fetos? Definitivamente, buenísima pregunta. ¿Sí? Eso les ha pasado a muchos. Si uno tiene el día 60, hablando de caninos, porque a veces en los gatos puede extenderse un poquito más, en caninos, por ejemplo, pasó el día 60 y la perrita está totalmente normal, o sea, no tiene labor de parto, no tiene esa primera fase de parto. Lo que se hace es que la paciente vuelva a ecografía para ver la frecuencia cardíaca que tienen esos fetos, que probablemente, uno, que ya están, que ya clínica, que ecográficamente ya están entrando al trabajo de parto sin expresión de clínica o esos fetos están muertos. ¿Sí? Hay posibilidades de que definitivamente necesitas de un apoyo de ultrasonografía para saber si ese paciente lo vas a mandar a cesárea, obviamente con los datos que si no tienes que entra a trabajo de parto, por lo menos hay que medirle temperatura, por lo menos hay que, si puedes medirle progesterona, por ejemplo, para que le mandes a cesárea. Pero la ecografía te va a dar información para ver si tal vez ya se ha muerto la de las crías, ¿sí? Entonces sí, yo creo que definitivamente ahí la ecografía es determinante volver a someterles a los pacientes. Doctor, otra pregunta es, ¿hay una frecuencia protocolar de ecografías constantes en una gestación de una perrita? Es decir, cuando esté llegando a término, ¿se hace diario, interdiario, cada 2 días? ¿Cuál es la Ah, recomendación? ya, claro. A veces uno cuando está el día 55 quisiera hacerle ecografía diaria al paciente, ¿no? Hasta que llegue al día 60. ¿Se puede hacer? Claro. Si bien es cierto, la ecografía es inocuo, no es dañino para los pacientes, pero es más por estrés de la madre, ¿sí? Someterle a que le estén sujetando, a que esté con la panza hacia arriba. Entonces, son ese tipo de situación de estrés que a veces pueden bloquear el trabajo hormonal de la madre y simplemente la perra se olvida de que tiene que empujar a término, ¿sí? Entonces, si se trata de que corre peligro el feto y, por ejemplo, la cría se le murió, a la hembra, se le murió y le detectaron al día 50, le detectaron un feto muerto y un feto viable. Entonces ahí se ajustaría mejor hacerle un seguimiento para ver si ese feto está generando problemas en función al tiempo para que la perra llegue a término normal. Entonces ahí podría hacerle el seguimiento. Pero si es una gestación normal, no le veo tanta justificación de medirle el día 55, el 56, el 57, no. Le puedo hacer el día 55 y luego acercarme al día 59 a medirle nuevamente los valores de frecuencia cardíaca, sí, por un tema de asegurarme de que esa perrita ya está casi a término. ¿Sí? Pero hacer los controles diariamente, yo creo que lo haría simplemente cuando tenga una patología, por ejemplo, una muerte fetal.
Genial, doctor. Acá hay otra pregunta. Mencionan, en humanos valoramos cantidad y calidad de líquido amniótico, que también es determinante para ver si es parto normal o cesárea. ¿En perros y gatos es igual? Más que dato determinante, es un dato de información que se brinda. Eh, Clínicamente se sabe que conforme avance la gestación, el líquido amniótico tiene que disminuir en volumen. ¿Sí? Inicialmente suele verse como si el feto estuviera nadando dentro de él, pero cuando forma va avanzando, eso tiene que ir disminuyendo. ¿Sí? Al final, que por acá tengo, por ejemplo, una imagen, al final tenemos que tener solamente la imagen acá, como ven esta estructura acá, ¿sí? Solamente se ve al feto prácticamente dentro del útero. En cambio acá se ve casi completo, se ve una gran cantidad de líquido. Entonces, pasa el día 45, va disminuyendo la cantidad, pasa otra vez, va avanzando la gestación, casi ya ni siquiera se llega a ver, solamente está el feto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está empezando a madurar los órganos y necesita respirar este paciente, ya no requiere de este líquido. Entonces, ¿nos puede aportar como datos? Sí. Te recuerdo que en humanos la gestación muchas veces es única, entonces las mediciones son mucho más exactas, la estimación de volúmenes es más exacto. En mascotas, lamentablemente, porque hay mucha superposición de estructuras, yo puedo ver a los fetos que están más próximos a mi ultrasonido y digo, ah, mira, de esto tiene menor cantidad de líquido, de acá tiene menor. Y los que están debajo, no los puedo estimar porque el sonido no ingresa, porque ya el desarrollo óseo y de las estructuras no me permiten ver. Entonces yo como dato de información médica no lo puedo quizás ser tan fiable. ¿Sí? Simplemente sería un dato lo que puedo informar de los fetos que están mucho más superficiales. Yo creo que para veterinaria no se ajusta a eso. Bueno, ya no hay más dudas o preguntas. Igual pueden hacerlas llegar en el Facebook, no hay problema. Agradecerle, doctor, de verdad, muchas gracias por tremenda charla. De verdad que nos ha dado Gracias. algunas cositas ahí bien claras. Y agradecer a todos y pedirles, por favor, que compartan este contenido. La idea es que pueda llegar a más colegas, a más veterinarios, y puedan compartir esta información de gran valor que nos está brindando el doctor Daniel. De antemano, muchas gracias, doctor. De verdad que ha sido un placer poder tenerlo. Esperamos tenerlo más adelante en otra charla, algo quizás más profundo o algo que pueda continuar, porque nos ha dejado con grandes incógnitas igual ahí para poder profundizar un poco más. Sí, muy agradecido, Edwin, por la invitación. Definitivamente, sí, siempre es bueno compartir información, siempre es bueno compartir experiencias. Eh, Como dije hace un momento, también sé que detrás de la pantalla hay muchos colegas que quieren esta disciplina o están comenzando o ya lo hacen. eh, y hay temas que son mucho más profundos, hablar un poquito de datos mucho más, que vayan un poco más acorde al grado de experiencia que puedan tener. Definitivamente hoy la charla ha sido bastante sutil como para poder informar básicamente puntos, detalles, pero hay otro tipo de charlas que quizás podemos hacer en otro momento, de hablar de temas un poquito más, no sé, más que llegue un poco más al tema clínico, problemas digestivos, ecografía que no sea, por ejemplo, de abdomen, ecografía de cuello, se puede hacer otras cosas más, ¿sí? Entonces, gracias también al interés de todos los conectados. Desde acá un abrazo virtual para todos ellos y pues que tengan una bonita Navidad y pues que este año haya sido de aprendizaje, ¿no? Y de reconciliación con muchos de sus familiares, porque a veces todo ese tiempo no se han podido ver y quizás en esta época de Navidad, en diciembre, puedan hacerlo y quizás pasarla muy chévere. Sí, feliz Navidad para todos y muy feliz año nuevo también. Gracias, doctor.
Igualmente, el saludo se extiende, de verdad que esta época está un poco dura, pero que no se pierda esa humanidad en cada uno, de verdad. Y gracias, doctor, por definitivamente. resaltar lo gran humano que es usted, esa calidad de ser humano y aparte de ser un gran profesional. Gracias a todos, muchas gracias por Gracias. conectarse y estamos más adelante ya brindándoles más charlas con más contenido. El doctor Daniel, de hecho, que se va a anotar, ya le daremos más novedades adelante. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Argentina. Gracias, gracias por sumarse a esta charla a través de nuestro Facebook Live. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo a la Bueno, William, distancia. Nos estamos viendo en otra oportunidad. muchísimas gracias también. Que le vaya bien.